Bueno, entonces hoy, siguiendo el ciclo aquí de las conferencias académicas, vamos a hablar hoy de Antonio Nariño y la numismática. Se refiere a los decretos, al pensamiento, a los escritos políticos sobre economía que realizó Antonio Nariño, no de la conferencia que presentamos la otra vez, que era las medallas, los billetes, las estampillas en las cuales sale Antonio Nariño. Este es sobre los decretos que expidió Nariño y todo el pensamiento económico de él, porque él más que un militar, aunque a él lo conocen como el general Antonio Nariño, él como militar fue más bien un accidente, porque él no hizo ninguna carrera militar. Él de una vez cuando entró fue general a dirigir el ejército, pero él más que un militar fue un pensador. Esta música que escuchamos aquí es música de la época de Nariño, La Vencedora, que la interpretaron cuando Simón Bolívar entró a Bogotá, pero también era un vals que en esa época pues bailaban en las reuniones sociales. A Nariño también pues lo conocemos. Este es uno de los cuadros de Enrique Grau, que está en el Palacio Palacio de Nariño, de Vicente Nariño, o sea, donde nació Nariño, pero que era el papá de Nariño. Entonces este cuadro está de Enrique Grau. Hay una estampilla en la cual aparece también esta pintura. Nariño, a pesar de ser un hombre pues muy rico, llegó a ser uno de los hombres más ricos de Santa Fe, le dio por publicar los derechos del hombre, por traducirlos, la primera traducción que hacen del francés al español, y esto le ocasionó pues toda esa serie de problemas y esa vida de mártir que él llevó. Entonces él publicó los derechos, hizo una traducción. Esa traducción estuvo pues como clandestina un tiempo, hasta que eso llegó a manos pues de diferentes personas. Estuvo en sus amigos, no hubo problema cuando estuvo ahí, pero hubo alguien que lo denunció al virrey. Entonces fue el virrey Espeleta, el que decretó pues la primera prisión de Nariño en 1794, un año después de la publicación de los derechos del hombre, de la traducción. Y aquí observamos la moneda de 100 pesos actual, en la cual aparece el frailejón. El frailejón, el nombre científico del frailejón es la Espeleta grandiflora. Lleva el nombre de Espeleta porque el sabio Mutis le colocó este nombre en honor pues al virrey. El sabio Mutis y otros fueron los que le colocaron pues el nombre científico al frailejón, y el nombre científico es el Espeleta grandiflora. Entonces aquí vemos en esta moneda de 100 pesos ese nombre. También aquí en Antioquia llevan el nombre de Espeleta Sonsón. El nombre completo de Sonsón es San José de Espeleta de Sonsón, que fue fundado en 1800. San José de Espeleta de Sonsón, en honor al virrey José Manuel Espeleta y Galdeano. Entonces por eso es el nombre completo de Sonsón es San José de Espeleta de Sonsón, en 1800. Entonces este fue el virrey. La palabra Sonsón, ¿qué quiere decir? Eso es como un nombre indígena. ¿Indígena? Sí, pero el nombre completo es San José de Espeleta de Sonsón. Ese fue otro nombre que nos quedó aquí. Entonces Nariño pues estuvo en la prisión, estuvo un año en la prisión, hasta que decidieron pues aquí los oidores de la Real Audiencia enviarlo a España, y él fue condenado a prisión por 10 años en África, y al destierro perpetuo de América. Él no pudo, según esa condena, no podía volver aquí a América. Y cuando iba en el viaje en Cuba, él se hizo amigo del capitán. Entonces el capitán, como Nariño era una persona pues ilustrada y sabía leer y todo, no se sabe qué truco hizo Nariño, y se borró de la lista de pasajeros, de presos pues de la remisión. Cuando llegó a Cádiz, él ya no estaba en la lista. Entonces llamaron a todos los presos y se los llevaron, y Nariño se quedó calladito y se bajó. Y esa es la primera fuga que les hace a los españoles. Él está en Europa prófugo, visita varios países, Francia, estuvo también en Inglaterra, se estuvo entrevistando, armando pues, consiguiendo amigos, consiguiendo contactos, y finalmente regresa después a Bogotá. Los países que prácticamente eran enemigos Los de España. enemigos de España, claro, para él bregar a hacer los contactos.
Él llega aquí y empieza pues como a armar su revolución. Sin embargo, alguien lo ve y lo reconoce y le dice al virrey: por ahí está Nariño. Entonces ahí mismo todos los españoles se ponen a buscar a Nariño. Hay digamos como un decreto de búsqueda en la cual describen a Nariño, pues lo buscan y ofrecen recompensa y todo por la captura de Nariño. Lo empiezan pues a acosar y él va y habla con el arzobispo y llega a un acuerdo para él entregarse pues al virrey. Entonces el virrey lo recibe con la garantía del arzobispo de que no lo van a fusilar, pues ni lo van a ahorcar, no le van a aplicar pues la pena de muerte, y que no va a pagar un tiempo largo de cárcel, sino que simplemente va a pagar un tiempo corto de cárcel y lo van a soltar, cosa que no se cumple. Entonces él llega y es detenido en el cuartel de caballería. Es lo que constituye la segunda prisión de Nariño, en la cual está del 19 de junio de 1787 al 8 de mayo de 1803. Está ahí en el cuartel de caballería, que eso quedaba ahí en toda ahí cerquita pues de la actual Plaza de Bolívar. ¿Ese tiempo estuvo detenido? Él estuvo detenido del 19 de junio del 97 a 1803. Estuvo 6 años. No fueron los 10 años, menos de 10 años. Físicos de cárcel, no, porque él después sale, pero en libertad condicional, en la casa por cárcel. Entonces él sale, está ahí detenido, ahí donde nacen las dos hijas menores, de ahí viene el cuento del enigma del medallón, porque él estando en la cárcel, ¿cómo iba a tener dos hijos? Entonces ahí está visita conyugal, dicen unos, otros dicen que él estuvo incomunicado 6 años, que a él no le permitían visitas ni nada. Entonces ahí salió ese libro del enigma del medallón, en el cual dicen que las dos hijas menores de Nariño pues no son de Nariño por esta prisión. Entonces el virrey le dice que él tiene que delatar a todos sus cómplices. Entonces él delata a un montón de gente, pero delata a toda gente de Europa y gente que ya no estaba aquí, y delata a gente que ya estaba ya no estaba viviendo en la Nueva Granada. Entonces prácticamente estaban muertos. O muertos. Entonces las delaciones de Nariño pues no surgieron ningún efecto, porque los españoles no podían tomar ninguna medida contra ellos. Y el virrey le exige que ¿por qué protesta él tanto? Que entonces que más bien él proponga que hay de malo, que hacen de malo los españoles, que él haga una propuesta. Entonces ahí es donde escribe una de las piezas más importantes de Nariño, que se llama El ensayo sobre un nuevo plan de administración en el nuevo Reino de Granada. Entonces él describe qué debe hacer la Nueva Granada, cómo debe mejorar los virreyes, qué debe hacer el rey para mejorar todo eso. Y él lo escribe a punta de memoria, porque él no tenía su biblioteca ni tenía nada, sino que simplemente tenía papel y tinta para escribir eso. Entonces y se lo envía al virrey. ¿Hasta no tiene ni computador? No le permitían, se lo habían decomisado, todo el celular, el computador, todo, el iPad, todo se lo habían quitado. Entonces él, dentro de ese documento que es muy largo, vamos a hacer la parte que se refiere pues a la numismática. Entonces Nariño se vuelve a referir, él no es el primero, pero él se vuelve a referir a eso, a la moneda macuquina. Entonces él habla que el problema de la moneda macuquina, que todos conocemos en la época, era que la gente lo recortaba, la limaba, y el gobierno iba perdiendo. Cada vez que fundía esa macuquina, pues ya la macuquina no valía lo que normalmente pesaba, sino que el gobierno cada vez que la fundía perdía. Entonces él decía que había que sacar toda esa moneda macuquina, aunque el gobierno perdiera, más o menos él le calculaba que perdía más o menos un 17% del valor, y que ese 17% del valor lo recuperaba con el oro que le compraba a la gente, y la plata que cuando compraban el oro no le devolvían a la persona la plata que traía el oro pues sin fundir y sin preparar, que ahí la iba recuperando y que iban arreglando de a poquiticos. Esa fue una de las primeras propuestas que le hizo pues Nariño al virrey. Entonces recogerla, refundirla, para así colocar, pues sanear la moneda. También él habló entonces el problema que tenía la salida de la moneda al exterior, porque generalmente el oro, la moneda que era muy buena, de oro que se hacía aquí en Santa Fe, generalmente se exportaba y no volvía, y había una escasez de medio circulante. Entonces él habla de la importancia de realizar la acuñación de monedas de cobre.
porque él decía que el cobre entonces ya no lo iban a exportar, el cobre se iba a tener una circulación para como diríamos como la menuda, porque la moneda era moneda pues de mucho valor, muy costosa para la gente común, que el cobre no solamente le servía como moneda, sino que también el cobre servía para artesanía, pues para obras, para gente que trabajaba el cobre, para muchas cosas podía servir también el cobre, y también lanza la propuesta al virrey de sacar papel moneda. Pero esa monedación en cobre era hasta qué valor. No, Nariño no habla, él habla que eran monedas pues de baja denominación, serían cuartillos. Seguramente. Pero que él habla ahí que en otras partes también hay cobre, que en Hungría, que en Europa circulaba mucho el cobre, que ya en Inglaterra había cobre, que no todo tenía que ser en oro y plata, porque generalmente esa moneda se la llevaban. Y esa era la escasez del circulante, y era una forma de exportar el oro sin que le quedaran beneficios al país. Entonces Nariño le propone al virrey que saque como unas especies de vales, en los cuales esos vales con eso le paguen a la gente los productos, y que esos vales solamente sirvan para exportación, de tal manera que no se puedan llevar el dinero, sino que sean vales solamente válidos como para exportar. Y de esa manera se aumenta el empleo, porque Nariño ya hablaba lo que se sigue hablando ahora. Claro que esas ideas no eran de él, pero sí eran ideas que él había leído, porque él era uno de los tenía las mayores bibliotecas aquí en Santa Fe. Él decía que el valor de un país era la exportación, y había que promover la exportación para aumentar el empleo, porque él también hablaba de que no se ganaba, que un reino podía ser muy rico pero la gente muy pobre, que había que distribuir la riqueza dándole trabajo a la gente pobre, y que hubiera circulante en la gente pobre, que era la que movía la economía. Todo eso lo propone Nariño ahí en su escrito. Es un escrito muy largo, él habla de otras cosas, pero aquí solamente hablamos de la parte pues en cuanto a las monedas. Él habla de que en Moniquirá había un cobre, y que ese cobre se podía utilizar era un cobre pues bueno de Moniquirá. Hablaba que en otros países como en Suecia, en Hungría, circulaba mucho el cobre, y que el cobre no solamente servía, como habíamos hablado ahora, como dinero, sino que también servía para artesanías, para labrar, para reparaciones, para muchas cosas. Entonces, que era muy importante poner a funcionar el cobre. Colombia apenas vino a sacar la primera moneda de cobre como ya en la época de 1840. De Mosquera, pues, que vino a sacar esas monedas de un décimo de real y todo eso, que son muy bonitas, acuñadas en Inglaterra. Bueno, cambio muy brusco, ¿no? Entonces dejamos pues a Nariño en la cárcel, escribiendo pues su documento al virrey. Ese documento después fue enviado al rey, y si la única respuesta que recibió es que recíbase para archivo. Eso fue lo único que dijo el rey sobre ese documento, que es un documento valioso, y no solamente hablaba pues de economía, sino de otras cosas. Entonces dejamos a Nariño en 1803 en la prisión del cuartel de caballería. Él se enfermó mucho y se iba a morir. Entonces pidieron a los médicos de esa época, entre ellos Mutis, una comisión encabezada por Mutis, que rindiera pues como un concepto forense para ver el estado de salud de Nariño. Entonces ellos conceptuaron que si no le daban libertad se iba a morir. Entonces el virrey, en vista de que Nariño, la población lo quería mucho, y que Nariño le había hecho la primera siembra de la vacuna contra la viruela, la hizo Nariño estando aún en la cárcel, que no había podido hacer nadie. Entonces Nariño, él dijo, tráiganme eso que yo les hago eso, porque la traían de España, pero no reproducía. Entonces Nariño dijo, espere, yo la reproduzco. Entonces se la llevaron a la cárcel. Nariño tenía ciertos conocimientos de medicina, y él fue el primero que replicó la vacuna estando aún en la cárcel, y con eso vacunaron a todo Bogotá. Entonces el virrey, en vista pues del agradecimiento que le tenía Nariño, al aprecio que le tenía la población a Nariño, y a que Nariño era un integrante de las familias pues poderosas también de Santa Fe, dijo, pues él se va a morir, yo no voy a cargar ese muerto. Entonces le dio la casa por cárcel. Nariño no tenía nada, porque él quedó en la completa miseria, porque a él le confiscaron los bienes. Entonces le dieron como prisión la casa que un amigo compró, que fue la hacienda
de Montes, y después de la hacienda de Montes le pasaron la casa por cárcel a la casa de Fucha, donde de ahí viene el nombre, pues Los Toros de Fucha, un periódico que él fundó, y ahí estuvo. Esa finca la compró un tío de él, un tío de la señora, y se la regaló a la esposa, porque no se la podía dar a Nariño, porque como Nariño tenía todo confiscado, se la quitaban también. Entonces ahí estuvo Nariño hasta antecitos del 20 de julio. Esta es la moneda de la jura, pues, de Fernando VII. Carlos V, que era el papá, abdicó en nombre de Fernando VII. Entonces Nariño estaba ahí detenido cuando la virreina empezó a oír runrunes de que Nariño estaba otra vez haciendo revolución, y por influencia de la virreina lo mandaron llamar. Él creyó que era una llamada. La virreina, sí. La esposa del virrey. La esposa del virrey. Sí. Lo mandaron a llamar, y él creyó pues que era como una presentación. ¿Y cuál presentación? Inmediatamente llegó, dijo, no, usted va para Cartagena. Mismo lo tiraron otra vez en 1809. La habían montado. Lo tiraron a Cartagena. En Cartagena la idea era que él muriera en el viaje, pero gracias a Dios un hijo de él que era muy fiel, Toñito, lo acompañó y le llevó pues auxilios, y le llevó comida y todo eso. Si no es por la intervención de Toñito, se muere, y vuelve y se les vuela otra vez a los españoles. Un hijo, Toñito, en el Magdalena se les vuela, y se tiran una barcaza por el Magdalena de noche, y se les vuela otra vez a los españoles. Esta es la segunda fuga que le hace Nariño a los españoles, y se les voló. Pero tan de mala Nariño que viene a parar en medio de su fuga a Santa Marta. Y Santa Marta era un bastión realista. Y allá lo vuelven a reconocer, lo sapean, lo tenía un cura escondido en un sótano, y allá van los españoles y lo capturan y lo tiran otra vez a Cartagena, donde estuvo como 2 años. Allá casi se muere, si no es porque Antonio Villavicencio, que era como el comisionado de España, lo saca de la prisión. ¿De cuánto dijo que murió Nariño, doctor? Nariño como 65. ¿Cuánto? Cuando en la cárcel, como 25. Físico de cárcel 17. ¿Y murió de cuánto? Como 65. Él en el 20, era muy fácil, siempre que preguntan cuando pasó algo, ¿dónde estaba Nariño? Estaba en la cárcel. Entonces pasó el 20 de julio, ¿dónde estaba Nariño? Pues en la cárcel en Cartagena. Por eso él no participa el 20 de julio, porque estaba en las mazmorras de Cartagena. Llegan, entonces Nariño, después de que llegó el 20 de julio, se demoraron, eso fue el 20 de julio, y a él apenas lo vinieron a liberar de Cartagena como en enero, porque los de la Junta de Bogotá le tenían miedo a que soltaran a Nariño. Entonces le dieron la orden a los de la Junta de Cartagena, déjenlo allá. Y todos saben que él, no toda la cárcel que pagó Nariño fue por los españoles, esos 6 meses los pagó de cuenta de Camilo Torres y de los mismos patriotas, porque tenían miedo que se les viniera. Finalmente se les vino, hasta le ofrecieron la embajada de la Nueva Granada en Estados Unidos, pero él no la aceptó, porque lo querían era sacar. Entonces se les vino para acá, y lo nombraron presidente, lo nombraron secretario del Congreso, porque el tío de él, secretario del Congreso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Y ahí empezó la revolución. El presidente estaba pues Camilo Torres y toda su gente, y Nariño era el secretario, pero Jorge Tadeo Lozano, que fue nombrado el primer presidente, se dedicó pues como a cosas muy decorativas, y Nariño le decía, pilas que ya vienen los españoles, mucho cuidado que ya vienen los españoles, y no le hicieron caso. Nariño funda la Bagatela, y en la Bagatela hay una Bagatela que se llama la Bagatela Extraordinaria, y él dice, ya vienen los españoles, ya salió de España, vienen acá, y no va a quedar títere con cabeza, nos van a cortar a todos vamos a morir fusilados y decapitados, escribe en la Bagatela. Eso causó una revolución en Bogotá, y con la ayuda pues de toda la gente que lo apoyaba a él allá, tumbaron a Jorge Tadeo Lozano y nombraron a Nariño presidente. Entonces él, con la Bagatela y sus escritos políticos, diría que dio el primer golpe de opinión, y tumbaron a Tadeo Lozano. Queda él como presidente entonces del estado de Cundinamarca. Él fue el que decreta la independencia de Cundinamarca, por eso en Cundinamarca pues lo aprecian tanto. Pero inmediatamente se fueron todos para Tunja, todos los opositores de Nariño empezaron a hacer la guerra, que dictador, que tal cosa, y empieza entonces, en esas guerras empieza ocurre la batalla de San Victorino. Nariño mandó a muchos a
como también atacar a Tunja para defenderse, pero todo el que mandaba se torcía. Entonces primero mandó a Baraya con el grueso del ejército y se unió antes a Camilo Torres. Después mandó a Ricaute, el mismo de Ricaute San Mateo, lo mandó allá y también se unió a Baraya. Todo el que mandaba él se unía a Camilo Torres. Entonces Nariño se quedó sin ejército y Baraya ataca a Bogotá el 9 de enero de 1803. Pero Nariño, con unos poquitos hombres que tenía y con el pueblo, vence a Baraya en la batalla de San Victorino, que es donde está pues la plaza San Victorino ahora en Bogotá. Y ya con eso se calmó Camilo Torres, porque Nariño pues lo derrotó sin ejército. Aquí vemos pues el plano de la batalla de San Victorino. Vemos aquí la ilustre pues de muchos de los que participaron en esa batalla, en esa estampilla. ¿Es el plano de San Victorino o de Bogotá? El sitio de Santa Fe. O sea, ahí están explicando por dónde estaban las tropas de Baraya, dónde estaba Nariño. Esa batalla la representaron en la Pola. Entonces, Nariño, antes de la batalla de San Victorino, hay unos documentos en el cual Nariño ordena que todos los caudales, las matrices, los troqueles de la Casa de Moneda, todo se le entrega al capitán Lorenzo Ley para que los esconda. Pero el superintendente, que era como el gerente de la Casa de Moneda en esa época, le dice que él no los puede entregar porque el encargado de todo eso los tiene enterrados y no saben dónde los tiene escondidos. Entonces Nariño, eso fue el 8 de enero. Hasta que finalmente Nariño, el mismo 9, que fue la batalla de San Victorino, vuelve a repetir la orden y empacan todo eso y lo esconden. Porque todo el mundo daba por derrotado a Nariño, porque era un ejército contra un pueblo desarmado. Pero Nariño lo venció con la gente, con las verduleras, con los carniceros, con la gente así armada con cabucheras y todo eso, y con la artillería, porque Nariño había quedado unos cañones y él sabía muy bien colocarlos, esa era su arma preferida, los cañones. Con eso los derrotó. Después hay otro documento en el cual Nariño ordena que devuelvan todo a la casa de Nariño, a la casa de Moneda. Entonces ahí están todos los documentos donde él después devuelve todo lo devuelve todo a la casa que lo tenían escondido. Viene entonces ahora lo que conocemos nosotros, la famosa historia de la moneda de la China o de la moneda de la India. La moneda de la India. De la India. Esa es una moneda provincial que sacó Antonio Nariño. ¿Ah, sí? Entonces Nariño, como necesitaba financiarse la guerra, entonces digo, bueno, vamos a acuñar una moneda. Entonces el Consejo Supremo del Estado de Cundinamarca, porque acordémonos que entonces Colombia se dividió en dos, en el Estado de Cundinamarca, que era como aparte, y las Provincias Unidas, que era lo que dirigía Camilo Torres en Tunja, con el resto del país. A Nariño solamente lo apoyó el Chocó, y otros eran poquitos que apoyaban a Nariño. El resto del país, Antioquia, por ejemplo. Sí, claro, el Citará era una provincia importante porque producía mucho oro. ¿Cuál? La provincia del Citará, o sea, lo que llaman ahora el Chocó, pues. Ah, sí. Entonces Nariño sacó su decreto, diseñó su moneda, que es la moneda de la India, que todos conocemos, de 1803. Pero no puso ahí la monedita. No, la monedita viene ahora, la sacamos. Sí. Ahorita le va a regalar una cada uno. Una cada uno. Esto se conserva. Y de 50 Cualquier centavos. necesita que uno tenga siempre sirve. Sí, y de 50 centavos también. Yo conservé la ortografía de la época. O sea, es sinestrosa y con S. Sí. Sí, hay que conservarla. Es la ortografía de la época, ¿no? Es que ahí viene el otro sinestroso. Eso varía. Eso no sé por qué, o lo varía yo de pronto al pasarlo, pero el original es sin H, sí. Entonces aquí ahí están todos los decretos. Eso hace que esa moneda pues sea más real. Lo que hablamos ahora de la moneda de 1825, deben existir decretos y cosas que respalden esa prueba. Por ejemplo, esta moneda está respaldada con estos decretos y todo. O sea, no es que eso salió de la imaginación de alguien, no, tiene sus decretos. La Secretaría de Hacienda tenía el reporte de toda la emisión y Claro. ¿verdad? Y Nariño sí tenía El esa. respaldo monetario que tenía que tener el país para poder. Parece que era el respaldo del papel oro, pues, el dominado, ¿no? Él tenía siempre esa costumbre de que cuando salía una batalla, lo primero que empacaba era la imprenta. Y él todo lo imprimía y todo. Eso es como una herencia de los españoles, que él imprimía todo lo que sacaba. Hay 6 tomos de los documentos de Nariño. Son 6 tomos que sacó la Presidencia de la República. Le llama el Archivo Nariño. Entonces son 6 tomos con todo lo que Nariño, todas las cartas de él, todo lo que él sacaba, porque él todo lo escribía. Entonces por eso se conserva toda esa historia.
Vemos aquí, para darle gusto a usted entonces Sí, la India. la India. Estas monedas son de montaña, pues, porque las que yo tengo son muy lavaditas. Entonces él sacó, la más grande era la de 2 reales. Lo más significativo de esta moneda que mandó a acuñar Nariño es que la India sacó al rey. El rey estaba desde las primeras monedas que se acuñaron aquí, y todavía sigue saliendo el rey en las monedas de España. Y él sacó y reemplazó el rey por una India. Eso le causó, imagínese cuánto palo le dieron sacar al rey por una India. Por eso la llaman la moneda de la India o la moneda de la China, porque la mayoría de las muchachas, las empleadas del servicio doméstico en esa época, eran indígenas y les decían las chinas. Entonces por eso la llaman también la moneda de la China. En esa época la llaman la moneda de la China. Sacó el escudo del rey para poner la granada. Eso le causó muchos problemas a él. Y él hizo una devaluación a escondidas, porque estas monedas son de una ley mucho más bajita, son ley 585. Y con eso él se financió la campaña Pero que venía. yo tengo una pregunta, sabiendo que Cundinamarca era se había declarado independiente, porque a quién no le gustó que hubieran sacado al rey o tal o tal. A la gente de la época, porque Bogotá sigue Santa Fe, porque el nombre Bogotá no existía en esa época. Había mucho realista, y Camilo Torres fue uno de los mayores opositores de Nariño. Ahí vamos a ver esas cartas. Yo creo que algo que no debe haber gustado mucho era el nombrecito de la moneda. Libertad Americana también, yo creo que les ardía. Eso fue algo muy significativo. El superintendente de la Casa de Moneda, que venía a ser como el gerente de la Casa de Moneda, pues ahora, en un libro que se llama el libro de cartas muy reservadas, o sea, donde habían cosas que solamente podían ver el virrey, con gente muy... escribió una carta contestándole a Nariño, que ahora la vamos a ver. Esta es la carta del superintendente, pero hablando pues de cómo se debería hacer la moneda, qué debería llevar, el cuartillo y todo eso. Eso está escrito pues también en los decretos. Vemos aquí los cuartillos provinciales. Lo llaman provinciales porque era pues de la provincia de Cundinamarca, aunque Cundinamarca se había declarado independiente, ya Nariño había hecho, había decretado la independencia. José Manuel Groth, que fue un historiador, también habla de esa época, habla de la acuñación pues de la moneda de la India. Los reales, entonces ya vimos los cuartillos, vimos los 2 reales, estos son los reales, estos son un poquitico más comunes, los reales. Todas estas monedas son muy escasas porque eran las monedas subversivas. Entonces cuando Pablo Morillo tomó en mayo de 1816, tomó otra vez a Santa Fe, mandó a destruir todas esas monedas y a cambiarlas. Entonces la persona que la llevara a la casa de moneda, ya otra vez retomada por los españoles, se la cambiaban, pero al que se la encontraban se la quitaban. Entonces la gente pues prefirió llevarla, porque pues de perderla era mejor llevarla allá, porque si la llevaban a la casa de moneda se la cambiaban. En cambio, si se la capturaban, se la decomisaban y la perdían. Entonces por eso las monedas son tan raras, y conseguirlas en buen estado es muy difícil. Entonces la gente la llevaba allá a la casa de moneda. Esta es la puerta pues de la casa de moneda, y está esa casa desde esa época. ¿Y entonces en qué año la gente empezó a devolverla? En el 16, cuando llegó Pablo Morillo. Entonces por eso las monedas son muy escasas. Esto es un documento muy bonito, porque ya demuestra la importancia de la independencia del Banco de la República sobre la presidencia. Sabemos que la Constitución nueva cambió, y antiguamente la emisión de monedas y la economía dependía del presidente, pero ahora depende mucho del Banco de la República, para evitar que los presidentes manejaran la economía según los vientos que le soplaran, y le dan autonomía al Banco de la República. Esta carta es de don Manuel de Pombo, que era el contador de la Casa de Moneda, en el cual le contesta una carta a Nariño, fechada en octubre 10. La carta original de Nariño no se conoce, pero sí se conoce la respuesta. Pero sí más o menos uno puede saber qué fue lo que le escribió Nariño. Nariño lo que le manda a decir a los de la Casa de Moneda es que él va a sacar una moneda, pero le va a bajar la ley. La va a bajar de ley 835, le va a bajar a ley 500. Pero que eso debe ser secreto.
porque la gente no debe saber. Entonces don Manuel de Pombo, que era el contador de la Casa de Moneda, a pesar de ser del grupo de Nariño, le contesta a Nariño lo siguiente. Primero le dice que él no debe repetir las órdenes del rey, que también había dado unas cédulas secretas en la cual devaluaba la moneda de oro, pero que nadie podía contar, que eso es una devaluación disimulada. Entonces don Manuel de Pombo le dice que Nariño, que él no tiene capacidad que él no tiene la potestad de devaluar la moneda, que solamente la Diputación del Reino, o sea, pues como el Congreso de Cundinamarca, eran los únicos que podían hacer eso. Señor. Y que había que haber una ley, que Nariño no podía tomar esa decisión, que la tenía que ser una ley, y que acuñar monedas con una ley de 10 dineros, acordémonos que la plata pura son 12 dineros, por ahí hay unas culebrillas que dice 8 dineros, o sea, no, esa era una forma pues como de medir en esa época. Él decía que si la bajaban eso era una moneda falsa, decía el mismo superintendente, y que iban a quedar valiendo más las de Popayán que las de Bogotá, que las de Cundinamarca, y que eso no se podía hacer. Él escribió eso ahí en el libro de eso. Además Nariño le decía que debía refundir todas esas monedas, esas macuquinas, pero que él decía eso no se puede hacer porque había que aumentar el número de empleados, eso va a entorpecer la fundición del oro y de las otras monedas, que lo que debe hacer el gobierno es irlas fundiendo de a poquiticos, o sea, fundir 12.000 pesos anuales, en los tiempos libres ir fundiendo macuquinas, y de esa manera no se perdía, el gobierno no perdía tanta plata a la vez, porque en ese momento él calcula que se perdía el 17% del valor de la moneda, y finalmente eso iba a desacreditar el gobierno. Una barbaridad, un 17%, ¿no? Entonces sigue en esa carta Nariño, habla que el pueblo no debía ser perjudicado ni engañado, que él había estado en una junta en la cual hablaban de eso cuando él trabajaba pues para el rey, porque generalmente los empleados de la Casa de Moneda, a pesar de que cambiaron a patriotas, no los cambiaron, sino que siguió la misma gente porque eran los que sabían acuñar, entonces los dejaron, aunque a pesar de que habían sido realistas, pues los dejaban como ahí trabajando. Entonces él habla que eso no se debería hacer y que debían ponerse de acuerdo con Popayán. Finalmente Nariño le dijo, no, es que esa plata la necesitamos, y lo que hizo fue, lo nombró a un puesto más alto y lo cambió. Entonces ya Nariño pudo acuñar sus monedas con una ley más bajita. Entonces solucionó, como dice el cuento, cayó para arriba, lo nombró en un puesto más alto, entonces ya se quitó con eso calmó al hombre que le había escrito eso. Camilo Torres inmediatamente supo que Nariño iba a acuñar esas monedas, puso el grito en el cielo y empezó a mandar cartas y todo eso, y decía que Santa Fe no podía sellar ninguna moneda porque las monedas dependían de todo el Congreso, y que él no podía acuñar monedas sin el permiso de Tunja, que era donde quedaba la presidencia pues, de la República, en una carta que le escribe. Entonces Nariño le contesta que él sí puede acuñar eso porque Cundinamarca es independiente y que él va a hacer gemir el cuño de Cundinamarca todo el tiempo porque él necesita plata y porque la Casa de Moneda queda en Santa Fe y que eso le pertenece a Santa Fe, que eso es una propiedad de Cundinamarca y que él va a acuñar esas monedas. Entonces no le hizo caso a Nariño. Hubo muchas cartas, muchas protestas, el Congreso de Tunja, sin embargo él acuñó sus monedas. Aquí vemos los medios reales. En muy mal estado todas se consiguen. No, estos son de montaña. Yo tengo algunas, pero muy lavaditas. José Manuel Restrepo Vélez, que era muy, muy amigo de Camilo Torres y que fue administrador de la Casa de Moneda de 1828 a 1860, que fue diputado también por Antioquia en el Congreso de las Provincias Unidas. Él, sin embargo, él escribe ahí, en su historia de Colombia, de la Revolución de Colombia, que Nariño era el que tenía la razón. Él dice, la agraria, o sea, agraria es como ordinaria, pues, la agraria y poco mesurada reclamación del presidente Torres fue extemporánea, pues no habiendo entrado aún Cundinamarca en la Confederación, no existía un motivo suficiente para que estuviera sujeta a una ley que no había sido sancionada por los representantes de Cundinamarca. Entonces, en resumen, le dio la razón a Nariño, y este estuvo en toda la época de la independencia. Este es un resumen de lo que se acuñó en la moneda. Aquí lo tenemos en pesetas son 2 reales, pues,
pesetas, reales, medios y cuartillos, la cantidad que se acuñó en marcos. El marco es como una medida de cantidad de plata. Ley de 7 dineros, vemos que es una ley bajita. Ley 7 dineros, normal. La plata, digamos, como pura sería 12 dineros. Y yo tengo una preguntita, ¿y una peseta a cuántos reales? A 2 reales. 2 reales. O sea, ellos, era como ellos no decían 2 reales, sino pesetas. Aunque la moneda dijera 2 reales, la gente, el nombre que le daba a la gente y todo era de una peseta. Es como la palabra escudo. No existía la moneda como peseta, sino que le 2 reales. Es como denominación popular. Uno se pone a leer los documentos de la época y siempre hablan de pesos. Que la casa de Nariño valió tantos pesos, que el presidente dio tantos pesos, pero nunca encuentra la palabra escudos. Aunque la moneda dice escudo, la moneda de oro dice escudos, ellos la palabra escudo no la utilizaban. Ellos hablaban era de pesos. El nombre nominal era escudo. El nombre popular era pesos. Pues el equivalente a pesos. Aquí vemos las diferentes variedades. Yo que tengo problemas. Según el catálogo del doctor Restrepo. El problema fue bastante, pero digamos. Vemos que todas son muy escasas o escasas, o muy raras. Se pregunta uno, en los cuadros que vimos anteriormente, hablan de que, por ejemplo, en 1815 se acuñaron monedas de medio real. Pero esas monedas no se conocen. Entonces queda la duda. ¿Fue que todas se destruyeron o debía haber algunas por ahí circulando? O si se acabaron también, ¿te acuerdas que la cuña era muy mala? Sí. Deben haber quedado unas laticas que ya la gente no se ve nada, se perdió. No, y como recogieron también. Entonces vemos que, por ejemplo, en el 1815, por eso le puse yo ese interrogatorio. Eso es que hay que buscar. Hay que buscarlos. Y, por ejemplo, habla en cambio de medio real de 1816, que habla de 2 conocidas, pero en las tablas no aparecen monedas acuñadas en ese año. Son reales, son... ¿Los sencillos de Nariño o de su acuñador? O de su acuñador, o son falsas de la época, o son falsas de ahora. Entonces, para eso traje esas tablas, porque entonces hay unas que aparecen que sí fueron acuñadas, pero no se conocen, y otras que aparece ahí 2 conocidas, pero ese año, según los documentos que vimos ahora, no se acuñó. Queda entonces la duda. Sí, la famosa... Esta es la moneda de 1813. Obsidianas de Popayán. Exacto. La pregunta es, lástima que no vino José Serna, porque él hace días me ha prometido unos documentos que hablan sobre la acuñación de esta moneda. La pregunta es, ¿fue esta moneda acuñada por los patriotas o acuñada por los realistas? Él dice que tiene documentos en los cuales hablan de que esas monedas fueron acuñadas por los, aunque son de estilo realista, fueron acuñadas por los patriotas, son monedas de cobre también. Pero también como difícil de que los realistas acuñaran cobre, pues, en ese valor. No, pero era como era una moneda obsidiana, no era una necesidad. Claro, también. Era el último reducto español que había. Es la historia donde yo compré esa moneda. Moneda era eso, de moneda que de necesidad. De una moneda obsidiana de necesidad. Que era el último reducto español que había en América en 1813, en Colombia. ¿Ya tiene documentos donde dice Él me ha prometido, lleva amenazándome mucho tiempo, cada vez que yo doy la conferencia, él me dice que me va a traer los documentos, pero como él se mantiene tan ocupado, no me los ha traído. los realistas lo que dicen? Exacto, él dice que tiene los documentos históricos. Entonces esta moneda yo la traje, también es importante porque acordémonos que Nariño, después de todas las peleas con Camilo Torres y todo eso, entonces llegaron a un acuerdo. Ustedes, los de Tunja, van a defender la entrada de Paulo Murillo, que ya viene por Venezuela, y yo me encargo de defender a Sámano, que viene entrando por Pasto. Entonces se dividieron esos. Ustedes van a defender a eso, y entonces Nariño hace la famosa campaña del sur. Entonces Nariño sale de Bogotá, reúne a su ejército, pero dicen, aunque el ejército teóricamente de Tunja le dio la orden a Nariño y lo nombró general y todo eso, Camilo Torres sí no quiso participar pues como soldado, sino que se quedó en Tunja. Camilo Torres dijo, no, yo no soy militar, pero yo comando la expedición, pero me tienen que nombrar militares porque yo no soy militar. Entonces le nombraron al general Leiva, que era un español
pero que estaba en la causa patriota, como decir el director militar, y Nariño era como el director general, pues, pero el que sabe, porque Nariño no era militar. En cambio, Leiva sí era militar de academia y de formación y todo. Entonces Nariño sale para el sur a atajar a Sámano. El objetivo de Nariño era hasta Cundinamarca. De Cundinamarca ir hasta Quito. En Quito lo estaban esperando. Y cuando él llegara se iban a sublevar, porque en Quito era como el núcleo pues, realista en el sur. Entonces sale Nariño en la batalla del Alto Palacé. No hay que confundirla con la del Bajo Palacé, que es la estampilla que hicieron mal, que hablábamos la otra vez. En la batalla del Alto Palacé, Nariño... ¿Este cuadro es de la batalla del Alto Palacé? Es realista, es un cuadro pintado por José María Espinosa, que estuvo en la batalla. Este lo pintó Espinosa. Espinosa, él era el abanderado de Nariño. ¿No se ha reproducido en ninguna parte? Sí, yo no me acuerdo de algo. En ninguna estampilla no, pero sí lo han sacado pues en muchos cuadros y todo. Pero no, en ninguna estampilla ni en ningún billete, ninguna cosa. Él estuvo en esa batalla, entonces él entra, por eso entra Nariño a... miremos bien la fecha, diciembre 30 de 1814, entra Nariño a Popayán, al otro día. Entonces Nariño, como él todo lo escribía, entonces él relata: en mi entrada en esta ciudad, a Popayán, encontré enfardeladas, o sea, pues guardadas todos y prontas a cargar las matrices de Casa de Moneda, y aunque la pérdida de ellas, que seguramente se las hubiera llevado Sámano se iba a llevarlas todo, pues el papasto, todos los puños, Nariño se los decomisó. Aunque esto lo hubiera dejado, o sea, como él peleaba por Cundinamarca, él se hubiera podido quedar con todo eso y llevárselo para Cundinamarca. Él no quiso llevarse todos estos cuños y todo lo que encontró de la Casa de Moneda, sino, diciendo que seguramente las hubiera llevado Sámano en su segunda entrada, hubiera producido a Cundinamarca una renta de más de 80.000 pesos. Lo que hizo Nariño prefirió devolverlas, restituir los empleados y ponerlas otra vez a funcionar. Entonces Nariño no se quiso robar eso, sino, aunque eso era un botín de guerra que él había obtenido, él lo que hizo fue desempacarlas y devolverlas. Entonces le escribe eso al presidente de Cundinamarca, que era su tío, Bernardo, que él como él tuvo que venir a pelear, entonces dejó como presidente de Cundinamarca, nombraron al tío de él. Vemos aquí... Mostrar la casa. Esta casa todavía, esta es una foto actual, esta casa existe. En esta batalla fue la batalla de Calibío, por eso aquí el palacio de nosotros se llama el Palacio de Calibío, el palacio donde está la Cundinamarca. Aquí fue donde era la gobernación antigua. Sí. Ese es el Palacio de Calibío. Y la calle se llama la calle Calibío, por esta hacienda. Esta hacienda, tenemos que hacer un paseo allá. La hacienda se llamaba Calibío, no el sitio, no el pueblo. La hacienda se llama Calibío y ahí se refugió Sámano para la batalla. Y ahí derrotó Nariño en la batalla de Calibío. No hay un pueblito que se llama Calibío, sino está... También hay, pero lo tomó por la hacienda. Ya. Esta hacienda se conserva sin mayores modificaciones arquitectónicas a la fecha, porque gracias a Dios ha permanecido siempre en poder de la misma familia. La construyó un Mosquera como en 1760 y todavía es de esa misma familia, todavía es de los descendientes de él. Allá en Popayán todo el mundo es Mosquera. Exacto, y todavía se conserva en poder. Los poderosos. Los poderosos, sí, Valencia. Una vez que a muchos esclavos le dieron el apellido Mosquera. Por ahí está el negrito Mosquera. Todos los negros Mosquera. Por eso, gracias a Dios, se ha conservado esa casa. En esa casa fue ahí se refugió Sámano y fue la famosa batalla de Calibío, que aquí vemos otra foto vemos una pintura, pues. Pero esto es otra pintura diferente a la que pero la que vimos no era la del Alto Palacé. Entonces, Nariño derrotó en la del Alto Palacé y entró a Popayán. Entonces Sámano se reagrupó y esperó a Nariño en Calibío. Entonces Nariño atacó, se dice que es la batalla más importante que hizo Nariño, una batalla pues como muy sangrienta y todo eso. Nariño derrotó y con esto ya liberó a Popayán. Ahí fue la muerte del coronel Asín, que eso le costaría después la traición a Nariño, porque el Mosco, que era un coronel, decapitó al jefe de las fuerzas españolas después de que lo había capturado vivo. Unos dicen que fue que lo decapitó muerto, pero otros informes dicen que fue vivo. Lo decapitó delante de todos los soldados y mostró la cabeza por todo el ejército.
Cuando Nariño se dio cuenta de eso, lo regañó, que eso no se hacía, que eso era de bárbaros, y lo metió al calabozo como castigo por haber hecho eso. Después este Mosco, recibiendo órdenes de Camilo Torres, traiciona a Nariño en la batalla de Pasto, y ahí es donde derrotan a Nariño. Porque Nariño lo metió al calabozo y lo sancionó por haber decapitado a Sin y mostró la cabeza como por todo el ejército. Eso está descrito pues en el libro y en los de esa época pues contar. Y en esa casa hay una placa donde dice: aquí fue muerto el coronel Asín, que era como el segundo de Sámano, porque Sámano, cuando se vio derrotado, arrancó y abandonó a Asín, y Asín sí se hizo matar pues. Esta es la hacienda de Calibío. Como Nariño no tenía plata, a Nariño lo critican que por qué no siguió a Sámano, pero Nariño no tenía con qué seguirlo. Entonces Nariño se quedó unos meses en Popayán armando el ejército. Entonces dicen, hay unos que critican que si Nariño hubiera seguido a Sámano lo hubiera derrotado, pero Nariño yo no tenía cómo seguirlo, y estaba entrando en territorio enemigo, que eran los famosos patianos, la guerrilla patiana, que es supremamente brava, que todavía da candela en este momento. Eso es muy bravo por allá, esa zona del Cauca. Entonces Nariño más bien se quedó en Popayán, pero como no tenía para seguir la guerra, pidió plata a Popayán, y Popayán no le dieron un peso. Entonces él invitó a todos los ricos de Popayán a una cena. Entonces todos los ricos de Popayán fueron, porque ya que mandaban a Nariño, y dijo, bueno, de aquí, después de que comieron, dijo, bueno, de aquí no se va nadie sin nada, si no recojo 100.000 pesos. Que nosotros no vamos a cargar esa plata, no hay ningún problema, todos se van con un soldado y me traen esa plata, y el que no, vuelve aquí, queda prisionero aquí. Entonces con eso logró recoger, a las 15 horas apenas pudo recoger 10.000 pesos en alhajas de plata, y habla de que se recogieron apenas, pero eso es mucha plata en esa época, 10.000 pesos en alhajas de plata. La mayor parte se resolvió a monedar, o sea, todo eso lo hicieron monedas. Entonces por eso lo cito yo aquí. Eso lo escribe Alejandro Osorio, que era el médico, que era como el secretario de Nariño, el que escribía todo lo de Nariño. Respecto a esa monedita que yo mostré ahora en 1814, quiero entonces hablar de esto porque es muy importante para la numismática. Popayán estaba en manos de los realistas hasta que Baraya, en la batalla del Bajo Palacé, el de la estampilla pues que salió con el error, se toma Popayán el 2 de abril de 1811. Supone uno que las monedas de oro y plata a partir de 1811, o sea, las del 12, 8 reales, un escudo, 8 escudos del 12, son acuñadas por los patriotas. Aunque lleven la figura del rey y lleven los escudos del rey, fueron acuñadas por los patriotas, porque en todo 1812 Popayán estuvo en manos patriotas. O sea que, aunque fueron los cuños del rey, esas monedas fueron acuñadas por patriotas. Lo que pasa es que hacer un cuño eso demoraba mucho. Entonces, después Sámano retoma la ciudad en 1813. Supone uno que las monedas del 13 o las acuñaron los patriotas antes de que llegara Sámano, o las acuñó Sámano. Pero si Sámano empacó tenía todo empacado, los cuños y todo, entonces las debieron haber hecho los patriotas. Entra Nariño el 31 de diciembre. Y están los patriotas hasta el 1 de julio de 1816 en poder de Popayán. O sea que todas esas monedas del 15 son también patriotas. Oye, pero tengo una pregunta. ¿Nariño hasta qué época queda en Popayán? Él se queda hasta que sale más o menos en abril. Hacia Abril del 14. Del 14. Entonces, esa moneda la podían haber puesto a acuñar en el 14, ¿no? Pues la que creemos de 8.813, de 2, 4, 18 reales, que decimos que son españolas y que ahora resulta que son patriotas, después no se acabó en otra fecha, pero hay también, solamente una fecha. Sí, solamente pudo haber sido. Lo que se acabó en otros años cuando... Por eso, cuando y tengan no la años, hay, entonces, pero se dice que es realista, pero solamente salió en 2013, ¿cierto? Sí. Por eso dicen que es realista, pues, en eso me baso. Lo que sí queda claro con la historia es que en el 12, el 14 y el 15, todo el 12, todo el 14 y todo el 15, 1815, Popayán estaba en manos patriotas. Eso sí está muy claro en la historia. Dice ahí que regresó porque Sámano apenas regresa en el 16. En el 16, luego la batalla del Tambo, de la Cuchilla del Tambo, donde derrotan a todos los patriotas.
Pero las monedas fueron acuñadas con la efigie del rey. Exacto, o sea que aunque son monedas con la efigie del rey, fueron acuñadas por los patriotas. Todas son patriotas. ¿Y le pusieron alguna...? No, eso no tiene ninguna diferenciación. Son exactas a las otras. ¿Y los ensayadores? Son los mismos. Es que los ensayadores no cambiaban. Cambiaba el gobierno, pero los de la Casa de Moneda seguían los mismos. Sí. Porque es que no conseguir un ensayador no era fácil pues en esa época. Entonces aquí está. También hay otra duda. Hay un José María Caballero, era un sastre en Bogotá que escribía todo lo que pasaba en Bogotá. Pero era como un diario personal. Él no hizo eso con el fines de publicarlo, sino que él escribía todo lo que pasaba en Bogotá. Y aunque hay monedas de la India del 13, apenas dice él en su diario, 30 de septiembre de 1814, se echó el bando. El bando era como el decreto que promulgaba algo. La proclama, ¿sí o no? Se echó el bando de que corriese la plata provincial nueva con el busto de la India y por el reverso la granada. Entonces uno se pregunta, si apenas esas monedas circularon en el 30 de septiembre del 14, porque hay monedas del 13 de la India, serían que eran monedas prefechadas. Ahí se queda uno la duda. Esa es la mejor opción. Pero ese bando era publicado verbalmente, ¿no es cierto? Que leía, a una persona leía ahí al frente del gobierno eso. Se paraba a leer. Entonces, si que era un sastre que escribió gracias a Dios ese diario se recuperó, pues lo encontraron por ahí enterrado y lo recuperaron. Él dice que la moneda de la India apenas circuló en el 14 y él da la fecha exacta, el día y todo. Entonces dice uno, entonces las del 13 eran que las fecharon con el 13 y las hicieron en el 14. Bueno, hablemos un poquito de don Bernardo Álvarez del Casal. Don Bernardo era el tío materno de Nariño, casado con una hermana del Marqués de Peralta, o sea que él era tío, era tío de Jorge Tadeo Lozano. Don Manuel dicen que lo revolucionario de Nariño y la cultura de Nariño no era por lo Nariño, sino por lo Álvarez, porque este también fue presidente y fue muy revolucionario y era una persona muy estudiada. Él también fue superintendente de la Casa de Moneda. Cuando estuvimos en la Casa de Moneda, don Alberto, allá en Ibagué, hay un cuadro grande de don Bernardo Álvarez. Lástima que ya no dejen tomar fotos, pues porque ya está prohibido entrar cámaras, pero yo me la mía por tomar una foto de don Bernardo para tenerla, pues, porque la foto no la veo. Sí, eso hubiera podido ser una opción. Allá está Camilo Torres, están todos ahí y son como pinturas de la época, porque uno ve que son cuadros antiguos. Entonces don Manuel Bernardo fue contador de la Casa de Moneda, firmó el acta de independencia, tuvo su periódico también. Pero este fue contador de la Casa de Moneda. Fue contador de la Casa de Moneda de Popayán y superintendente de la Casa de Moneda de Bogotá. Pero oye, ¿él era en Bogotá o era porque está trabajando en Popayán, ¿cierto? Él también estuvo en Popayán, entonces fue representante por Cundinamarca al Congreso de las Provincias Unidas, pero estuvo detenido porque Camilo Torres lo mandó a detener en 1812 en esa guerra civil que hubo. Fue gobernador del estado de Cundinamarca reemplazando a Nariño, superintendente de la Casa de Moneda hasta que entraron los españoles. Le tocó afrontar cuando Camilo Torres supo que a Nariño lo habían capturado en Pasto, mandó invadir ahí mismo a Santa Fe, que eso fue Bolívar el que hizo eso por orden de Camilo Torres. Fue dictador de Cundinamarca y finalmente Manuel Bernardo fue detenido por Murillo en 6 de septiembre de 1816 y fue fusilado. Pues, arcabuceado, ese es el nombre que describen, pues, con... Lo mataron de mucha edad. Eso lo criticaron mucho, eso fue muy criticado en esa época. 73 años tenía el señor. Porque lo fusilaron a los 73 años de edad. Estaba muy viejito. Eso le dijeron a Murillo, pues le dijeron que cómo iba a fusilar a una persona de esa edad. Y dijeron, no, y más siendo tío Nariño. Ya lo mandó al paredón. Eso debe haber creado mucha Eso causó mucha rabia entre la gente. Bueno, no solamente lo de este señor, sino con muchos que hicieron lo mismo. Y lo fusilaron con José María Rubla Martínez. José María Rubla Martínez es muy importante para nosotros
porque fue un presidente de Colombia nacido en Santa Fe de Antioquia. José María Rubla Martínez, nacido en Santa Fe de Antioquia, presidente de la República. A él lo consideran pues uno de los presidentes nacidos aquí en Colombia. Él reemplazó a Nariño cuando Nariño renunció muchas veces porque él no quería la guerra civil. Entonces él les dijo, no, es que yo le renuncio, y no le aceptaban la renuncia. Él reemplazó a Nariño como 3 meses, y por eso consideran que este José María Rubla Martínez fue un presidente de Colombia apenas durante 3 meses encargado. De todas esas pues, de la familia. Nacido, pero él es nacido en Santa Fe de Antioquia. Arrula, pues, aquí ha habido Arrula y los Martínez. Arrula, Paucar y toda esa gente. Gómez Martínez. Él es de esos Gómez Martínez. En Santa Fe de Antioquia lo consideran pues uno de los personajes insignes porque fue presidente 3 meses, reemplazando a Nariño. Él murió también, entonces lo fusilaron pero Arrula era joven. Arrula tendría, cuando lo fusilaron, 30 años, 35, era joven. En cambio, Manuel Bernardo tenía 73 años ya cuando lo fusilaron. Eso lo criticaron mucho, el fusilamiento de eso. El Congreso de 1815, bajo la presidencia de don Bernardo Álvarez, hicieron todos los planes para acuñar moneda de cobre, hicieron los estudios. La Casa de Moneda los estudios los hizo Sabio Caldas, todo se lo tenían montado, listo. Hay hasta diseños que ahora les voy a mostrar de la moneda, pero eso no lo alcanzaron a concretar porque llegó Murillo y acabó con todo y se cumplió lo que dijo Nariño en la Bagatela en 1813, no quedará cabeza en Santa Fe de Antioquia, porque todos murieron. El único que se salvó era Nariño porque estaba en la cárcel, estaba en Pasto en esa época detenido. Entonces aquí hablan pues de la nueva moneda, hablan de la importancia de la moneda de cobre. Eso nunca lo pudieron hacer porque el cobre de Moniquirá era muy escaso y de muy mala calidad para acuñación. Más o menos los estudios del Sabio Caldas hablan de que se perdía el 50% del cobre cuando lo acuñaran, que necesitaban un nuevo molino. Nunca se pudo acuñar esa moneda de cobre, pero ahora que sacan esa prueba de 1825, o sea que desde esa época estaban hablando de eso. La moneda, decía pues estos todavía seguían monedas en latín. Esta era lo que iba a decir la moneda en latín. Aquí fue lo que se acuñó por oro, en oro pues por las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Acordémonos que ya Bolívar había entrado y había tomado a Santa Fe a la fuerza y derrotado a don Manuel Bernardo. Aquí esto fue lo que acuñaron en plata. Todo esto es tomado del libro pues de historia de la Casa de Moneda de Barriga. Entra en mayo del 16, entra la reconquista pues española, Murillo. En ese momento el superintendente, o sea el jefe de la Casa de Moneda era don Manuel Bernardo Álvarez. Lo sucedió José Sáenz de Santa María, nombrado pues por Murillo. Y aquí hay una historia sigue pasando lo mismo de esta época. Nicolás Tolosa, cuando los patriotas ya se iban a fugar, porque venía Pablo Murillo, entonces le entregaron todo a Nicolás Tolosa, le comisionaron todo eso para que se volaran con todo lo de la Casa de Moneda. Entonces se volaron con toda la Casa de Moneda. Pero este cliente, en vez de entregarlo a los patriotas, se les voló, y cuando llegó Murillo le dijo, ay, vea, a mí me entregaron que le entregara todo a la Casa de Moneda, me volara con ellos, pero yo se lo entrego a usted, que usted es el representante del rey. Y les entregó todo el tesoro de la Casa de Moneda, se lo entregó a Pablo Murillo. Entonces el hombre quedó como un príncipe. Con Murillo. Pero no contó que él no lo entregó todo. Bobito no. Entonces le entregó a Murillo parte y la otra, vénganos tu reino. Entonces él quedó como un rey ante Pablo Murillo. El Cebellé traicionó a los patriotas, los dejó sin plata para la guerra. Él quedó como un rey y pudo volver a vivir en Santa Fe, porque claro, ¿cómo no iba a creer Pablo Murillo un tipo que le devolvió todo de platal? Pero Pablo Murillo, como no tenía cuentas, ni actas, ni nada, porque iba a saber que este se había quedado con casi como la cuarta parte, y se la robó. El tesoro ese tesoro de España,
lo devolvieron a España. Un país lleno de Después de Turquía se quedó por la mitad. Un poquito más, pero queda esta pieza. Entonces aquí está. Que hallaron 2 veces. Dos veces 50. Aquí está el informe de Pascual, de Joaquín Cerrezuela, que era el contador, a Pascual de Enrile, que era como el que entró a Bogotá. Este entró a Bogotá, la gente dice, pero ¿por qué los patriotas se dejaron fusilar tan mansitos? Y cogieron a Álvarez, fusilaron a todos, y todos se quedaron en Bogotá y no huyeron. Porque este llegó a Bogotá y dijo, yo no voy a fusilar a nadie, todos vayan, aquí no vamos a juzgar a nadie, va a haber perdón para todo el mundo. Entonces todos se quedaron allá. Como al mes entró Pablo Murillo, ¿perdón? Aquí no va a haber perdón para nadie, captúrenme toda esa gente y al paredón. Entonces por eso todos esos patriotas, uno dice, pero ¿por qué toda esa gente se quedaron allá y no se volaron? Pues dice uno, Camilo Torres, Carbonell, todos se quedaron allá. Pero fue porque el primero que llegó, el primero español, les digo, nosotros no vamos a fusilar a nadie, vamos al perdón y olvido. Entonces todos se quedaron allá. Cuando llegó el otro, no, yo soy el que mando aquí, todos para el paredón. Entonces por eso ya uno se explica por qué solamente unos poquitos como Santander no fue bobo y digo, esta no es conmigo, y él se voló para los llanos. Y los hijos, por ejemplo, un hijo Nariño, Toñito Nariño, y otros poquitos se enterraron vivos porque ellos no le creyeron a unos poquitos no le creyeron y eso fueron los que se salvaron. Aquí está, entonces es lo que yo hablo, que en el 13 no hubo acuñación, según los libros, pero hay monedas del 13. Sí, pero... Entonces ahí está la duda. Esas monedas son prefechadas. Como los billetes de que acabaron de salir. Es decir, 20.000 con fecha del 2010. Y ya estamos en 2014. No, y hay una cuestión. Aquí, por ejemplo, están las fechas seguramente de los decretos, pero pueden haber acuñado con esa misma fecha al año siguiente. Sí. Estas son las fechas de lo que se acuñó en la Casa de Moneda, o sea, de las actas de trabajo. Por eso. Esto es lo que hay escrito. Es discutido. Bueno, entonces aquí está la parte de oro. Aquí está la moneda que iban a acuñar pues las Provincias Unidas, pero que no, ya la tenían lista, pero como llegó Murillo no se pudo hacer nada. El día de mañana de pronto en una conmemoración podíamos sacar una moneda de estas, por ejemplo del SINA o alguna cosa con estas figuritas como... ¿Eso era como un pájaro o qué? Como una aguilita, sí. Una aguilita muy... En ese tiempo estaba muy... Flaquita. Desnutridita, estaba muy desnutridita. Yo he bregado a traducir eso y tengo un sacerdote conocido que habla muy bien en latín y él se puso a pensar mucho y a estudiar, un sacerdote ya como 80 años, y él me dijo, eso se podía traducir como creer más en la fe que en el dinero. No me dice, no he podido encontrar una traducción pues exacta de qué dice ahí en latín, pero podía ser una idea para sacar una moneda, por ejemplo un club numismático o algo, sacarla con este diseño, que se abortó pues, no se pudo hacer. Pero habrá ya Pues como... es un aborto muy miedoso. En esa escritura podía haber algo pues como abreviado. Puede haber algo abreviado que confunde la traducción. Entonces no le queda difícil. Él dice que es como creer más bien en la fe que en el dinero, lo traduciría él. Por esta monedita se escapó Nariño, después de que a Nariño lo traicionaron, porque entonces Nariño ganó todas las batallas, ganó toda la batalla bonita, la batalla pues de Guanambú, todas. Cuando llegó a Pasto, entró primero Nariño y la artillería iba atrás, lógicamente porque la artillería se demoraba mucho más en entrar, porque un cañón para llevarlo, pero el arma preferida era, entonces le dijo a los soldados, no, yo entro primero a Pasto y la artillería entra después, que me sigue. Entonces Nariño entró, se tomó a Pasto, entró hasta las afueras de Pasto, en Pasto lo rechazó, los pastusos muy valientes, el ejército español abandonó a Pasto, entonces a Nariño lo derrotaron, fue las mujeres pastusas prácticamente y los pastusos rasos. Entonces Nariño dijo, no, tranquilo, devolvámonos, que atrás, mañana entra la artillería y entramos, acabamos con 2 cañonazos, entramos a Pasto, artillería, nada que llegaba la artillería, entonces Nariño se devolvió cuando llegó llegó a la artillería, llegó donde estaba pues el campamento y encontró los heridos ahí, los cañones clavados, todo, y le preguntó a los heridos, ¿dónde está el ejército? No, aquí llegó el Mosco, el coronel Rodríguez, y dijo que a usted lo habían derrotado, que nos voláramos, y él se llevó todo el ejército y se llevó la artillería y se llevó todo.
Entonces ahí mismo llegaron los pastusos y capturaron a Nariño. Y ahí llegó la campaña del sur. Hay periódicos de la época que afirman que eso estaba planeado por Camilo Torres y todo, y que a Nariño lo mandaron con la carta de Urías a Pasto. O sea, le dijeron, mandémoslo allá para que en Pasto lo acaben los españoles y lo acaben, ya lo traicionamos. En el momento crítico lo traicionamos. Entonces lo capturaron los pastusos, él estuvo año y medio allá en Pasto, llegaron varias órdenes de fusilamiento para Nariño. Los pastusos no lo quisieron fusilar porque decían, ¿cómo vamos a fusilar a una persona de estas? Más bien lo mandaron para España. En España estuvo en Cádiz 6 años, detenido 6 años en Cádiz, donde se les vuelve a fugar otra vez y regresa. Él como que falsifica un decreto, los amigos de él, y lo dan libertad, y cuando ya el rey se da cuenta que lo habían dado de libertad, estaba en Gibraltar, se les había volado. Con esta monedita es que él se ayuda a volarse. ¿Por qué? Porque en España había una guerra, había un problema con el rey, que decían que el rey debía apoyar la Constitución de la Pepa. Esta es una moneda realista, la última moneda acuñada aquí, donde hablan de la Constitución de la Pepa, es la única moneda que habla de la Constitución. Entonces en España la Constitución le daba ciertas garantías, y la Constitución decía que no podía haber presos detenidos sin como un juicio o un motivo. Y Nariño llevaba 6 años detenido y no se le había hecho juicio ni se le había hecho nada. Entonces él habló con el director de la cárcel y le dijo, ve esto, hagamos el decreto. Y entonces el director de la cárcel lo sacó. En España. Y cuando ya en Madrid se dieron cuenta, eso fue el escándalo más horrible, pero el director de la cárcel dijo, no, como la Constitución dice que él no tenía ningún, yo por eso lo solté. Pero fue una orden de libertad falsa que hicieron. Pues que la acomodaron ellos. Y ya cuando lo mandaron a la cárcel... ¿Qué es la moneda? La moneda habla de la Constitución de la Pepa. Es la única moneda que habla de la Constitución. Y por y por la Constitución de la Pepa fue que él armó ese decreto para volarse de Cádiz. Entra Sámano pues a Bogotá en septiembre del 18, y él es el último virrey en propiedad, pues que ejerce en propiedad. Él manda a recoger toda esa moneda insurgente, pues la llama moneda insurgente, ilegítima, que no circule, que se recoja y que se pague su valor intrínseco. Hay un decreto donde Sámano ordena eso. Vuelve Nariño, y a pesar de estar Nariño todo ese tiempo en la cárcel, 6 años detenido, desnudo, él relata ahí pues que estuvo detenido, incomunicado. Él se vino a enterar de la muerte de toda esta gente como cuando salió de allá, antes de salir. Él presenta en el Congreso de Cúcuta, presenta el proyecto de Constitución. Él llevaba la Constitución en la cabeza. Cuando llega a Cúcuta, Bolívar lo nombra vicepresidente. Abogado. No, él era empírico, él no estudió nada. Él era lector nomás. Un tipo muy berraco, pues yo me digo, Como estudioso leía. Entonces él sabía también de todo. Todo. Había berraco Él hace este proyecto de Constitución, en el cual habla, refiriéndose a la parte de la numismática, aunque es una Constitución completa, es un proyecto de Constitución, habla de esto, habla que hay de las atribuciones pues, del Congreso, que hay contribuciones que son un sacrificio, o sea, los impuestos son un sacrificio para la gente, pero que hay algunos que traen una verdadera economía para la gente, como son la monedación, los correos, las postas y los caminos, y las minas de sal, de gema y de platina. Ese es su proyecto de Constitución. En el artículo 35 él habla de que el Estado no podrá alterar el valor de las monedas dándole valores imaginarios en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, o sea, sacar papel pues como papel moneda malo que no tenga respaldo. Él también él fue muy centralista y peleó por el centralismo, porque él hablaba de que el centralismo, de que como venían los españoles se necesitaba un Estado central fuerte. En esta Constitución él se vuelve federalista, entonces le dicen, pero Nariño, si vos en el 14 peleaste por los centralistas y ahora y en la Constitución que presentás sos federalista, y digo, es que ahora los casos son distintos. Ahora necesitamos, como el territorio es tan grande, no lo podemos centralizar porque sería imposible. Lo partió en 3, pues en la Constitución lo partía en el departamento de Quito,
el departamento de Cundinamarca, que vendría a ser toda Colombia ahora, y el departamento de Venezuela, porque él predijo ya la disolución de la Gran Colombia. Si no hacemos eso así, nos vamos a dividir. Y eso fue lo que pasó. El de Venezuela se llamaba de Caracas. No, Venezuela siempre se llamaba Sí, Venezuela. Venezuela. Quito era el que siempre se llamaba Quito. Este es un cuadro pues nuevo, pues no nuevo, sino que también de las pinturas nuevas de Antonio Roa, que es un pintor muy famoso de la época. Entonces ahí les di pues yo como un brochacito de la parte pues como numismática de Antonio Roa. Te estás volviendo como Nariño que sale